Organismos internacionales indican que actualmente 1 de cada 4 niños en el mundo sufre algún tipo de abuso físico, que 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente al menos una vez en la vida y que cada 5 minutos un niño muere como resultado de la violencia. Esta tarde nos acompaña Dora Yusti, jefa de protección de UNICEF. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Vemos que son cifras muy crudas. Recientemente se firmó una alianza internacional para combatir la violencia infantil. Cuéntanos de qué se trata. Sí, la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niños y niñas es una iniciativa que reúne a muchos actores, gobiernos, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, movimientos religiosos, expertos académicos y niños y niñas, en tratar de posicionar el tema de la violencia contra la niñez en la agenda política, en acelerar la acción también de prevención y respuesta y en crear alianzas entre los países. Y es una iniciativa que surge del compromiso de la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, que prevé tanto la erradicación de la violencia contra niños y niñas como la colaboración entre países para acelerar el progreso hacia todo tipo de compromiso. Diana, ¿cómo participa México? México es uno de los países pioneros, son 4 los países pioneros hasta ahora: México, Tanzania, Suecia e Indonesia. Estos países se han comprometido ahora en el lanzamiento a ser como países guías que van a mostrar su compromiso político y acelerar la acción de prevención y respuesta. La alianza funciona o invita a los países, también las organizaciones y actores que quieran sumarse, a trabajar alrededor de 7 estrategias como apoyo a las familias, trabajo en las escuelas, cambio de comportamientos en contra de la violencia, este tipo de estrategias. Y entonces los países que se han comprometido, como México, tienen que desarrollar un plan de trabajo, un compromiso de acciones que van a medir, donde van a rendir cuenta para acelerar la acción y, digamos, fomentar servicios de prevención, respuestas y iniciativas. También creando un cierto como movimiento social, jalando todos los sectores y los actores de la sociedad, porque al final la respuesta y la prevención de la violencia es un asunto de todos. Los datos son muy crudos, como bien dices, entonces se necesita el compromiso de todos los ciudadanos, de todos los sectores y todos los actores sociales para acelerar y poner fin a la violencia. Escuchar cifras como las que hace un momento mencionaba, de cada 5 minutos muere un niño por un factor de violencia en el mundo. Me imagino que al escuchar esto hay organizaciones o empresas que están levantando la mano para poder ayudar. ¿Cómo involucran en este proyecto a las firmas? La Alianza Global tiene diferentes mecanismos para englobar a diferentes actores como organizaciones del sector privado. A nivel global, uno puede entrar a la página web de la Alianza y puede mandar su aplicación, que es gratuita, para volverse miembro y beneficiar de todas las informaciones, el intercambio de informaciones, iniciativas y sumarse a los esfuerzos. A nivel de países, por ejemplo, en México, ahora que se empieza este esfuerzo de alianza como país pionero, va a haber un proceso, digamos, de involucramiento de diferentes actores donde se pueden sumar, digamos, para acelerar la acción y para definir el plan de trabajo que el país va a estar desarrollando. Entonces pueden sumarse para implementar algunos aspectos y, por ejemplo, con respecto al sector privado, hay ejemplos de cómo han contribuido en proyectos para prevenir la violencia a nivel comunitario. Entonces pueden también contribuir financieramente, sumarse, pero también sensibilizar no solo a su personal, sino también a la sociedad en sus iniciativas de, digamos, de compra-venta o lo que sea, para contribuir a este esfuerzo, digamos, de sensibilización y corresponsabilización masiva. Más allá de los países que se encuentran en guerra, que obviamente registran un número elevado de violencia o muertes en menores, ¿qué otras naciones registran, por ejemplo, de Latinoamérica, violencia infantil? México, ¿cómo se coloca en ese tema? Bueno, digamos que la violencia es un tema que es común a todos los países, porque la violencia contra los niños tiene diferentes formas: física, emocional, sexual, y se da en diferentes contextos, principalmente en la comunidad, la escuela, en el hogar.
Mucha gente cree que la violencia no se da dentro de las puertas de casa. En realidad la violencia se da sobre todo dentro del hogar. No se necesita estar en un país con guerra. No, exactamente. Claro que hay factores de riesgo, como si está un niño en una sociedad violenta, con guerra, donde hay impunidad, no hay respuesta, no hay sensibilización. Por supuesto, ahí aumenta la vulnerabilidad y el riesgo que se dé violencia, pero lamentablemente la violencia cruza, digamos, todos los sectores, las clases sociales, las nacionalidades. Ahora sí, por diferentes factores, como decía, el conflicto, la impunidad o un contexto de crimen organizado, sí aumentan los entornos, las posibilidades, la incidencia que puede tener la violencia. Y entonces tenemos cifras diferentes. Hay que decir que algunos países tampoco tienen buenos datos. Entonces es un poco difícil hacer una comparación, pero digamos que en general entre 4 y 6 niños sufren violencia física y más o menos entre 4 o 5 niñas sufren violencia sexual. Entonces hay algunas cifras muy elevadas en África, por ejemplo, de violencia sexual contra niñas, sobre todo en países con contextos de conflicto, pero es difícil hacer una, digamos, una ubicación de México a nivel global porque además nos faltan muchos datos sobre la incidencia. No podemos decir en México qué porcentaje de niños sufren violencia física, sufren violencia sexual porque nos faltan los datos. Tenemos algunos, pero no son completos. Dora, para finalizar, esta mañana leía un boletín que emitió UNICEF en relación a los avances que se han logrado hasta el momento para evitar o prevenir el VIH en los niños. ¿Cómo van en eso? A nivel global, no, bueno, para UNICEF ha sido una prioridad y creo que muchos países han tenido un progreso significativo, un progreso muy importante. Claro que hay países que luchan con una incidencia muy, muy alta y en diferentes formas, o sea, no solo en la transmisión, pero también digamos, la prevención adolescente es uno de los temas donde la prevención de la transmisión adolescente es uno de los temas donde UNICEF ha trabajado muy atentamente, muy detenidamente, pero también en la atención sobre todo de los niños huérfanos por VIH. Algunos países tienen un recorrido muy positivo, han logrado revertir muy bien, digamos, la incidencia, las cifras. Otros países están luchando mucho más, como es el caso de África. Sí, es cierto, México tiene una situación más favorable en ese sentido, no es uno de los países que tiene una crisis más fuerte, pero sí hay que, seguramente en el contexto de México, lo que es muy importante es seguir con la sensibilización de los adolescentes para protegerse. Bien. Dora, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos, gracias por la plática. Dora Yusti, jefa de protección de UNICEF. Muchas gracias. Buenas tardes.